Hola, a mí me tocó hacer el flujo del sistema y bueno, aquí podemos ver que es un diagrama de flujo que pues vamos a empezar desde si tiene una cuenta o no. Si tiene una cuenta, va a iniciar sesión y va a poner su nombre y contraseña. Si no, va a crear su perfil con su nombre y todo lo que necesitamos saber para poder hacer coincidencia entre usuarios. Después va a mostrar los perfiles que son compatibles. Esto ya va a ser lo que le va a mostrar al final al usuario. Si hay una coincidencia, si no hay una coincidencia, pues se va a regresar y va a ser otra vez la coincidencia entre otro usuario hasta que llegue un usuario que tenga la habilidad o algo que necesite el otro usuario. Si hay una coincidencia, se va a proponer un intercambio, se va a agendar el servicio y se va a realizar el intercambio de los servicios. Al terminar esto se va a calificar el servicio para que podamos ver qué perfiles tienen o dan un mejor servicio y cuáles son más activos o cuáles a lo mejor pues puedan llegar a tener problemas entre los usuarios. Y pues aquí ya al final se va a actualizar el perfil con la reputación según la calificación que le den los otros usuarios. Y este es solo un borrador, entonces dependiendo también de la información que pongan mis compañeros se va a ir modificando este flujo del sistema. Y aquí está el modelo de datos, que estas son las tablas que vamos a utilizar, que son los usuarios, habilidades, calificaciones, mensajes y sesiones. Y estas dos tablas que son de tablas intermedias, que son las que relacionan los datos entre las tablas, porque son muchos datos. Entonces aquí nos permite ver un poco más el flujo entre el tipo de habilidad que tiene un usuario y relacionarlo aparte con las habilidades, y también nos deja clasificarlos en un nivel. Y aquí la tabla de intercambios, que nos deja ver más el flujo de datos entre todas las tablas. Y todavía no sabemos muy bien si necesitamos todos estos campos. Entonces estos campos se van a ir agregando o quitando según los necesitemos. Ok, buenos días, tardes o noches, ya sea la hora en la que estén viendo este video. La sección que me tocó a mí personalmente fue delimitar tanto requisitos funcionales como no funcionales. Los requisitos funcionales prácticamente son un compendio de todas las funcionalidades explícitas que van a estar en el sistema. O sea, más adelante lo van a ver en el documento, pero sí, sería prácticamente todo lo que vino antes de los previews, de las pestañas, de todo eso que mis compañeros de dicha sección van a realizar. Prácticamente todas esas pestañas que va a incluir nuestro sistema son delimitadas desde aquí, en la fase de, requisitos funcionales. Por ejemplo, de haber una pestaña que nos permita gestionar usuarios, otra donde el usuario pueda personalizar su perfil, un sistema de búsquedas, exploración, como una barra de navegación, un sistema de matching, trueque, o sea que cuando realices tu búsqueda, que la computadora, el sistema sea capaz de encontrar un match para ti, un sistema de negociación, de mensajería, prácticamente el chat que más adelante van a ver, etcétera. Toda esa clase de funcionalidades explícitas del sistema están aquí. Ahora bien, además de eso también me tocó en mi caso desarrollar lo que sean los requerimientos no funcionales. Estos requerimientos no van a aparecer como tal en el front, en la parte front del usuario. O sea, el usuario no va a poder entender esto directamente, el usuario no lo va a ver. Estos son más como cosas derivadas de la seguridad, el rendimiento, adaptabilidad del medio. Quizás si vamos a hacer una versión Android en algún futuro o para dispositivos móviles, aquí entraría. Por ejemplo, seguridad, temas de seguridad. Debemos llevar a cabo un hash seguro, debemos implementar una autentificación por tokens cuando la cuenta sea creada, debe haber un control de acceso de roles, o debe haber un rol de administrador, rol de usuario en nuestra base de datos interna. Esa clase de cosas nos corresponderían en la parte de cosas de requerimientos no funcionales. Por ejemplo, rendimiento. Nuestro sistema debe tener unos márgenes de rendimiento muy buenos, porque si nuestro sistema cae, vamos a dejar la plataforma inutilizable durante mucho tiempo. Por eso tenemos que tener un rendimiento de, por ejemplo,
menos de 2 segundos entre operaciones, las búsquedas deben ser muy optimizadas, también la disponibilidad. Nuestro sistema debe estar disponible para múltiples medios. Por ejemplo, nuestra versión beta, bueno, nuestra versión primera, 1.0, está determinada para salir en navegadores web o en página, va a ser una página web. Por lo tanto, debe ser muy fácil o debe ser útil que nuestro sistema sea probado en navegadores modernos, como por ejemplo Chrome, Firefox, Opera, etcétera. Tenemos que verificar que los navegadores soporten nuestro sistema. Escalabilidad también, debemos considerar la escalabilidad. Si nuestro sistema más adelante va a llevar a cabo no sé, vamos a implementar nuevos módulos, nuevas mejoras para el sistema, debemos considerar eso y preparar el propio sistema internamente para que sea capaz de recibir esos cambios, esas actualizaciones, esas implementaciones mayores. Compatibilidad, lo que decía antes, de que sea prácticamente usable en múltiples dispositivos o medios, ya sea página web, más adelante quizá una aplicación de escritorio, una aplicación móvil, etcétera. Y lo último, privacidad, integridad de los datos, que prácticamente entra dentro del sistema sí, entraría dentro de seguridad, pero queremos hacer la diferencia, porque privacidad, integridad de los datos, hoy en día es muy importante que tratemos de preservar esa información, más que nada para que la plataforma no corra ningún riesgo de seguridad y no pongamos a nuestros usuarios en riesgo. Debemos prepararnos para poder lidiar con estas fallas de seguridad y, sí, en algún caso, mantenerlo todo bien, que no haya ninguna especie de brecha en nuestro sistema. Y para terminar, un poco de mantenibilidad a largo plazo. O sea, debemos llevar a cabo la documentación, que prácticamente es el escrito que vamos a entregar, el avance que posiblemente estén viendo ustedes. No sé, expresar dentro del código una serie de patrones de diseño para que no sean redundantes, para que esté bien documentado, que haya comentarios en el propio código para que la gente lo entienda. Integración de pruebas, o sea, llevar a cabo una serie de pruebas para que esto sea estable, tanto en la versión actual como en la versión a largo plazo. Debemos llevar a cabo todo eso para que esto sea bien, salga bien. Prácticamente con esto terminé mi sección. Yo te les explico un poco de los lineamientos que establecí. Si quieren indagar un poco más, les voy a dejar el archivo. Va a estar en la sección de comentarios. Y desde ahí van a poder indagar a tanto esa como las demás secciones. Bien, buenas noches a quien corresponda. Soy Janiel, soy integrante del equipo de SkillSwap. SkillSwap es la plataforma que hemos decidido crear nosotros como proyecto. Dicha plataforma es un medio de interconexión donde vamos a intercambiar una habilidad con una persona con otra habilidad. Es decir, mientras uno aprende una habilidad de la otra persona, el otro va a aprender la habilidad de otra persona. Es una plataforma de trueque, un intercambio en línea, no veámoslo de esa forma. ¿Qué más podemos decir? Este es el punto 10, lo que es el wireframe, lo que podría traducirse como los prototipos de nuestra página. Cabe aclarar que en este momento de la grabación vemos una pequeña ventana que se había creado, bueno, unas pequeñas ventanas que se había creado. Esta parte era como la idea inicial, la idea que se tenía al inicio de cómo irlo creando. Tal como vemos, tenemos una pequeña barra de navegación, explorar, se muestran los datos de la persona, ver el intercambio, se muestran los intercambios, perfil. En el perfil se ve la persona con algunos datos de la persona y en los intercambios se muestran algunos intercambios que se tienen. Tal como se ve, está muy vacío, la verdad, está vacío. Te dejamos esto, pero técnicamente era una versión muy, ¿cómo decirlo? Básica, era una versión muy sencilla de verlo, ¿no? De lo que teníamos planeado para nuestra plataforma. Entonces decidimos hacer unos pequeños cambios. Entonces tenemos una pequeña presentación que nos va a demostrar eso, ¿no? En la presentación, perdón, déjenme acomodar. En la presentación, bueno, vamos a abrirla. Tenemos lo que es el punto 10 del proyecto, wireframes, SkillSwap. El nombre del proyecto, perdonar, es que le algo de hipo. Se muestra SkillSwap, una pequeña ventana de login. No voy a leer cada parte de la presentación porque sería muy larga este video. Y no es la idea. El login técnicamente va a hacer una distinción en la parte de backend, donde va a distinguir entre qué persona es un usuario genérico, un cliente, y qué persona va a ser administrador. Los administradores van a tener unos roles aparte de lo que tiene el cliente, ¿no? Entonces eso puede dar una pequeña muestra de qué va a ser el login, una nota importante en el login. El usuario en común, o sea, el usuario común va a ser nuestro cliente, va a tener la capacidad de, perdón un segundo de nuevo, de
verificar el perfil, editar perfil, crear publicaciones, buscar habilidades, enviar mensajes, etcétera, etcétera, ¿no? Como digo, tratar de que no sea tan técnico o tan explicado, porque ya he hecho 3 intentos de video y créanme, llega a los 15, 20 minutos de explicación todo esto y no es tan viable, ¿no? Se muestra la parte de home, barra de búsqueda, un pequeño menú lateral. En la parte de publicaciones vemos la carga de publicación, nuestra descripción de la habilidad, etcétera, etcétera, y eso por cada individuo, ¿no? Tenemos un apartado arriba de perfil y notificaciones. Entonces nos describe qué hace home, un formulario. Esta parte es como un formulario de registro, pero no exactamente es el registro de usuario, es como un registro donde nosotros vamos a ir indicando qué habilidad, ¿no? La habilidad que nosotros enseñamos, la habilidad que queremos aquí a través de nuestra habilidad, una imagen, video, categoría de la habilidad, descripción, un título de la habilidad y un botón de publicación, ¿no? Para publicar dicha habilidad. Que va a ser nuestro formulario como tal, eso se acaba de explicar. Buscar habilidades, que es como un pequeño filtro o búsqueda de habilidades. Vamos a tener un filtro del lado izquierdo, la barra de búsqueda y técnicamente la misma estructura, una card donde se va a mostrar el nombre, enseñanza, calificación de persona y el perfil. Una pequeña explicación de lo que hace la ventana de búsqueda. Como digo, se me hace muy engorroso tener que explicar cada diapositiva, porque en verdad se alarga mucho esto y no es la idea, ¿no? Digo, me encantaría decirlo, pero técnicamente no, y pues lo vamos a dejar visible en el video. Pueden pausarlo, pueden revisarlo, eso se puede hacer. No siento que sea tan técnico esto y que tenga que esmerarse tanto en ese apartado, ¿no? Al menos quizás en la presentación final, pero ahorita en este momento pues siguen siendo avances, ¿no? Todo esto está sujeto a cambios, pueden hacer modificaciones, arreglos, etcétera. Entonces tenemos el perfil de usuario, tenemos una foto de perfil, nombre de usuario, la calificación. Eso va a representarse mediante estrellitas. Lamentablemente aquí no encontré el icono para indicarlo, sin embargo voy a tratar de simular el icono ahí moviendo la flechita. Información sobre la persona, agregar información ahí, sus habilidades, publicaciones, ¿no? La ventana de usuario, igual una pequeña explicación. Perdón, salté una ventana. El chat con la persona técnicamente va a ser un chat entre una persona que está intercambiando una habilidad junto con otra de enseñanza, y ahí se van a poder comunicar para decir, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a ponernos de acuerdo para tal plataforma, vamos a migrar a tal lado. Entonces esto más que nada tiene como finalidad mantener la comunicación de un usuario a otro, ¿no? Para que el cliente y el otro usuario se puedan comunicar mejor. Una pequeña explicación y vamos a la parte de administrador. Esta parte de administrador técnicamente va a tener las mismas características de usuario. Ya esto se puede pausar en el video y se puede revisar las características, porque te digo, esto sigue siendo un pequeño avance, ¿no? Pero técnicamente, además de todo lo mencionado anteriormente, el administrador va a poder gestionar a los usuarios, revisar publicaciones, eliminar contenido inapropiado, atender reportes, controlar permisos y roles y supervisar la plataforma, ¿no? Más que nada buscamos garantizar el control y la supervisión de la plataforma, ¿no? No queremos que detenga o que surjan problemas de una u otra cosa, ¿no? Esa no es la idea de la plataforma como tal, ¿no? Entonces tenemos una pequeña ventana de la administración. Esto va a ser una pequeña tabla. Va a tener su ID, número de usuarios, publicaciones, reportes, gestión de usuarios, eliminación, publicación y revisar los reportes, ¿no? Eso se podrá hacer mediante la modificación, que es la edición, borrar usuarios, crear usuarios, guardar usuarios, ¿no? Digamos, a las 4 operaciones básicas del CRUD, en lo que son las bases de datos, ¿no? Modificar, borrar, crear, guardar o actualizar, ¿no? Digámoslo así, o sobreescribir. Y eso sería todo por el momento. Digo, fue muy corto, traté de hacerlo corto y aún así siento que fue largo, ¿no? Se puede pausar, digo, en el proyecto de todas formas se van a mandar las diapositivas, pero sí siento que hubiera sido muy largo explicarlo todo esto de cero, ¿no? O irlo leyendo punto por punto hasta acá. En verdad sí me hacía el doble o el triple de tiempo y dije no era tan viable, porque todo esto se va a editar, ¿no? Entonces esto se manda como un avance del proyecto. Digo, realmente me he tratado de comunicar bastante con mis compañeros para quedar de acuerdo, manejar lo del logo, hacer cambios, ventanas, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin más que decir, me despido. Cuídense, chicos. Igual el profesor, cuídense bastante si ve esto. Buen día, en mi caso me tocó participar en la propuesta de solución, usuarios y escenarios, además del flujo del sistema y modelo básico de datos. Yo trabajé en la propuesta de la plataforma de trueque de habilidades, donde pues, los usuarios pueden enseñar y aprender conocimientos mediante intercambios. También definí los tipos de usuarios y algunos escenarios de uso para entender cómo interactúan dentro de la plataforma.
Además, desarrollé el flujo del sistema, desde el registro de usuarios, la configuración de habilidades, la búsqueda de perfiles y la comunicación mediante chat, hasta la calificación después de haber conseguido el intercambio. Y por último, trabajé en el modelo básico de datos, definiendo las entidades principales como usuarios, habilidad que éste tenga, el intercambio de mensajes y la calificación para estructurar la información del sistema. Hola compañeros, a mí me tocó el apartado de resumen ejecutivo y planteamiento del problema. En el apartado de resumen ejecutivo se realiza una síntesis general de lo que va a tratar el proyecto. Se presentan de forma clara y directa de qué trata la propuesta, a quién va dirigida y qué busca lograr la misma. En este apartado se incluye el nombre del proyecto, una descripción breve del mismo, el problema que busca atender, las soluciones que propone, el público objetivo y el impacto esperado. Este apartado sirve más que nada para que cualquier persona que tenga algún interés o curiosidad sobre este proyecto tenga una forma rápida de entender de qué va a tratar y cuál va a ser su impacto real en el mismo, o por qué es importante la realización del proyecto. Continuando el recorrido, por decirlo así, sigue el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es el apartado donde se expone la situación o necesidad que el proyecto busca resolver y justifica la razón de ser del proyecto mismo. En este apartado se describe el contexto general en el que se ubica la problemática, se identifican las causas y consecuencias que la generan y se explican las limitaciones de las soluciones que existen actualmente, porque realmente puede haber algunas soluciones que ya existan pero no cumplen de manera efectiva el problema que se tiene. Su función, principalmente del planteamiento del problema, es demostrar que existe una necesidad real y clara de que vale la pena atender, dado que si no hay una necesidad que se busque de atender, o bueno, un problema real que se busque resolver, no tiene sentido la realización del mismo, sería más que nada tiempo perdido. Así que el planteamiento del problema es muy importante para poder desarrollar un proyecto, dado que le da valor y sentido al mismo. En conclusión, el resumen ejecutivo trata de lo que es el proyecto, mientras que el planteamiento del problema explica por qué es necesario realizarlo. De antemano, gracias por su atención y que tengan una buena tarde.